Hermanos, Dios les bendiga. El, el domingo hablamos en la palabra de Dios sobre la mies es mucha y los obreros poco. Es una enseñanza muy sencilla, pero que nos enseña un compromiso muy grande para la obra de Dios. Recuérdese que leíamos en Mateo capítulo 9, del 35 al 38, hay un versículo que es muy común, que es el 37 y el 38. Dice, y entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, vamos a hablar en Hechos 1:8. Ubíquese en Hechos 1:8 y vamos a ver varias tres cosas interesantes que Dios espera de nosotros, que Dios nos ha dado a nosotros en medio de la resurrección, a través de lo que cuando Cristo murió, padeció, murió y resucitó. Dios nos dejó algo en responsabilidad a nosotros. Recuérdese que una de las grandes herencias que los padres dejan a nuestros hijos puede ser una herencia económica, puede ser una herencia de principios y de valores, pero también puede ser una herencia familiar, es una multiplicación de personas o de hijos o de creyentes o de hermanos o de primos que se va dando dentro de la familia en el crecimiento familiar. O sea, hay una herencia mucho más que el recurso, que el dinero, que los bienes, pero eso entra como una herencia cuando el Padre ya no está en esta tierra. Bueno, Cristo cuando ascendió al cielo nos dejó una herencia, nos dejó unas responsabilidades, nos dejó unas obligaciones, nos dejó un poder, una autoridad por la cual nos acompaña y nos fortalece todos los días. Y en eso vamos a ubicarnos en Hechos capítulo 1, versículo 8, y dice la palabra de Dios, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay tres características que Jesús nos deja en responsabilidad a nosotros. Una que nos encontramos es que, pero recibiréis poder. ¿Qué es el poder? ¿Qué autoridad Dios nos dejó? ¿Sobre qué autoridad Dios nos dejó? Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios sobre esa autoridad. ¿Qué nos dice Mateo 28, capítulo 28 del libro de Mateo, versículo 18? Mateo, capítulo 28, versículo 18. ¿Qué es el poder? ¿Qué es esa autoridad que Dios nos deja? Ese poder que nos deja Dios a nosotros, que dice, pero recibiréis poder. ¿Para qué recibiremos un poder? ¿Qué Dios quiere hacer con ese poder? Jesús tenía un poder sobrenatural de lo alto. Y en Mateo capítulo 28, versículo 18 dice de la siguiente manera, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dios nos dio una autoridad sobre esta tierra a cada uno de nosotros. Dios nos llamó a cumplir, pero para cumplir necesitamos tener esa autoridad divina que nace del cielo, nace del reino. Es un poder sobrenatural que no hay en la tierra. Solamente Dios puede transmitirlo al deseo del discípulo, al deseo del creyente, al deseo del Hijo de Dios que busca constantemente la presencia de Dios. Ahora, ¿qué espera Dios de ese poder? Dice que cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo, me seréis testigo. Ese poder viene al recibir nosotros el Espíritu Santo. Juan, capítulo 1, versículo 12. Váyase a Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice la siguiente manera, dice, mas a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido ese poder a través del Espíritu Santo. Si usted ha recibido el Espíritu Santo en su vida, usted tiene ese poder de autoridad de orar por el enfermo. No es necesario que venga un hermano o que venga el pastor o que venga un misionero. Usted tiene la autoridad para orar por un enfermo. Usted tiene la autoridad para predicar el evangelio. Usted tiene la autoridad para reprender a los demonios. No lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. ¿Dónde lo dice? Vamos a ubicarnos en varios pasajes. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 16?
Juan capítulo 16. La palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 16, versículo del 8 al 15. Juan capítulo 16, versículo del 8 al 15. Dice la palabra de Dios, y cuando venga, Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío y yo los hará saber. Dios ha puesto el Espíritu Santo en la tierra para edificarnos, para fortalecernos, para instruirnos, para enseñarnos, para convencer de pecado a la humanidad, para convencer a nuestro corazón que nosotros hemos estado fallando a Dios. Es por eso que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, por eso es que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón el creer por el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo es el que nos motiva a creer que Dios murió en la cruz. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a entender que separado de Dios nada podemos hacer. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender en el mundo tendré aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. El Espíritu Santo es la fuente de poder por la cual nosotros tenemos que recibir en nuestra vida para cumplir lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Isaías? En Isaías 61, ¿qué nos dice en Isaías 61, versículo 1, versículo 2? ¿Para qué es el Espíritu Santo? Y dice la palabra de Dios en Isaías 61, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos de apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados. Dios nos ha llamado a nosotros a compartir con el prójimo, a ayudar al perdido, al necesitado, el que está afligido, no solamente del alma, del corazón, sino del espíritu. Hay gente que está apartada de Dios y Dios nos ha llamado para eso. Dios nos ha dado el Espíritu Santo de Dios para ayudar a los necesitados, para ayudar a los perdidos, para ayudar a los quebrantados de corazón, para traer libertad a los cautivos. ¿Qué nos dice Juan 8:32? Dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Quién nos va a dar a nosotros a entender esa verdad? Si no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros y nosotros enseñamos a las personas del mundo, las personas que no tienen a Cristo, que no confían en Cristo. Necesitamos compartir esa palabra que Dios nos ha dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Es por eso que todos los días nosotros leemos la Biblia, la entendemos, la comprendemos. ¿Para qué? Para enseñar a otros, para que entienda que lo que un día nosotros recibimos por gracia, ellos también lo reciban por gracia, pero que esa gracia trae un cambio. Esa gracia trae una bendición a nuestras vidas. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo la palabra de Dios en Joel, capítulo 2, del 28 al 32? Mire lo que también el Espíritu Santo, y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de nube, de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel invocar el nombre de Jehová y será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como lo ha dicho Jehová.
y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todos nosotros, a través del Espíritu Santo, tenemos un compromiso con la obra. Tenemos un compromiso en esta tierra de combatir con las tinieblas, de sacar al perdido, de que el perdido conozca la verdad de Cristo. Ahora, todos los que están alrededor necesitan de Cristo. Todo el que está alrededor de nuestras vidas, todo lo que están alrededor de nuestra casa, todo lo que están alrededor de nuestro trabajo, de nuestra iglesia, de nuestro hogar, de nuestra familia, todos necesitan de Dios. Ahora, a veces, mucha gente dicen que a veces se toma un versículo que dice que no somos profetas en nuestra propia tierra y quieren predicar en otro lugar, pero a veces la necesidad está alrededor de nosotros. Está viendo, Jesús nos está enseñando en Hechos capítulo 1, versículo 8, que la predicación del evangelio a través del Espíritu Santo comienza siendo testigo, ¿dónde? En Jerusalén. Jerusalén es de donde nosotros vivimos, donde nosotros trabajamos, donde nosotros estamos. No podemos ir a Europa, no podemos ir a China si ni siquiera nosotros nunca hemos aprendido a vivir con el poder de Dios, a andar en el poder de Dios en nuestra tierra, en nuestro hogar, en nuestro alrededor y en nuestra colonia. No lo digo yo, la palabra lo de Dios dice que Dios nos dio autoridad, Dios nos dio un poder. ¿Para qué? Para ser testigo. Ahora, ¿qué nos dice la Biblia sobre ser testigo? La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 5. Mire lo que dice el capítulo 5, 31. Dice la palabra de Dios. Y a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyo de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Si usted es un hombre de Dios, si usted realmente ha recibido el Espíritu Santo, usted tiene la obligación, todos nosotros tenemos la obligación de extender el reino de Dios, comenzando desde la puerta de mi casa, desde mi hogar, hasta donde Dios nos lleve. Amén. Tiene que ser así, no lo digo yo, la Biblia lo establece así. Por eso Jesús en el libro de los Hechos inspira al capítulo 1, versículo 8, me recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Mire, no puede haber testimonio si el Espíritu Santo no está en el corazón del creyente, porque el que nos motiva a nosotros a amar al perdido, a cambiar, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos ser testigos de la palabra de Dios, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Una vez un joven me preguntó, pastor, yo quisiera evangelizar, pero no sé qué decirle. Yo le digo, es que ya tú tienes que decirle. Muestra lo que lo que Dios ha hecho en tu corazón, cómo Dios te ha cambiado. No es necesario aprender toda la Biblia, porque ni aún yo he leído toda la Biblia y hay muchas cosas que es increíble que la Biblia tiene que nos da dolor de cabeza porque una profundidad bíblica. ¿Está viendo? Entonces, ¿qué testimonio tenemos? ¿Qué vamos a testificar? ¿Qué hay en nuestras vidas? Cuando nosotros no tenemos nada que testificar es porque el Espíritu Santo no ha entrado en nuestro corazón. O nosotros tenemos el Espíritu Santo entristecido en nuestra vida. Y necesitamos entender que el Espíritu Santo coloca el querer por el hacer, por su buena voluntad. Pero tenemos que dejarnos guiar por lo que Dios ha establecido a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando usted comienza a recibir y usted recibe el Espíritu Santo, como lo dice en la palabra de Dios, cuando usted un día abrió su corazón a Dios, como lo dice en Mateo, vamos a buscarlo en Mateo 28, 19 y 20, ahí nos dice la palabra de Dios, dice, por tanto, y haced discípulos a las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, cuando usted comienza a ser creyente en Dios y usted recibe el Espíritu Santo, usted tiene que comenzar a testificar lo que Dios ha hecho en usted. Usted tiene que comenzar a testificar de lo que Dios ha hecho en usted. Una de las cosas que aprendemos en el capítulo 1, versículo 8 es, hemos recibido un poder y ese poder viene a través del Espíritu Santo. Ese es uno. Dos, ¿para qué hemos recibido el Espíritu Santo? Para testificar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Quién coloca
El testimonio en nuestra vida, el Espíritu Santo, porque Él es el que nos cambia todos los días nos va renovando, porque como ser humano, como ser imperfecto, como pecador justificado, nosotros seguimos siendo en esta vida pecaminosos por la carne que llevamos. Está viendo que nos hace pecar, como lo dice la Biblia, el Espíritu quiere lo suyo, pero la carne también. El Espíritu anhela glorificar a Dios, pero la carne anhela participar del pecado. Entonces es una lucha, por eso la Biblia dice que tengamos dominio propio. Pero ¿quién ayuda a eso? ¿Quién nos ayuda? El poder de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, el que nos ayuda a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ahora, ¿hasta qué punto Dios nos da el Espíritu Santo? ¿Para qué nos da el Espíritu Santo? Y dos, ¿para qué testificamos? ¿Para qué tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Para qué? Para que llevemos ese testimonio hasta qué punto. Ahí es donde entramos en la tercera fase. Uno, para que seamos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fácil sería que a mí me dijeran, y seréis testigos en el callejón Intandegui, en la calle del Árbol, en el callejón, aquí en Barrio Norte y en Álvaro Obregón. Eso, Álvaro Obregón hasta lo último de la tierra. Qué bueno sería así, porque este sería nuestro espacio. Pero Dios no lo quiere así, porque todos tienen derecho de recibir la salvación de parte de Dios. Todos tienen derecho de reconocer la verdad de Dios, como un día nosotros lo reconocimos. Ahora, ¿dónde debemos empezar con ese poder que nos fue dado y con ese testimonio por la cual recibimos este cambio que Dios ha hecho en nuestra vida? Debemos comenzar en Jerusalén, y nuestra Jerusalén es nuestro hogar, en nuestro vecino, en nuestra comunidad, ese es nuestro Jerusalén. Está viendo, cuando usted comienza en Jerusalén, Dios va a permitir que usted vaya hasta Judea, que usted vaya hasta Samaria y hasta los últimos de la tierra. Si no comenzamos donde estamos, nunca vamos a llegar hasta donde Dios nos quiere enviar. Todos quisiéramos llegar hasta África, donde hay una gran necesidad. Todos queremos llegar, a muchos han llegado pensando, pero no actuando. Porque queremos hacer misiones en otros países, pensando en que en nuestro país no hay una gran necesidad de Dios. También hay una necesidad de Dios en nuestro país. Aquí en México se necesita, aquí en Barrio Norte se necesita, pero hay otras comunidades que también necesitan de Dios. Pero no nos podemos quedar acá, tenemos que extender el reino hasta donde Dios nos lleve, hasta los últimos rincones de este país, hasta los rincones de la tierra, hasta donde Dios nos lleve. La gran pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros para llevar el evangelio hasta los últimos rincones de la tierra? Hágase esa pregunta. ¿Realmente tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Realmente Dios ha puesto en nuestro corazón el querer por el hacer por su buena voluntad para llevarlo? ¿O será que ellos no necesitan de Dios? Todos necesitan de Dios. Por eso yo siempre comparto y digo a los creyentes, yo voy hasta donde Dios me lleve. Así sea que me tenga que meter debajo un puente, así tenga que meterme una carpa que esté sucia, hedionda, y que la persona, pues nadie se mete, solamente esa persona se mete por lo hediondo. Si Dios nos llevó a esas personas es porque Dios tiene un propósito con cada uno a donde Dios nos lleve. Es por eso que tenemos que entender, hermano, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios y tenemos que ser testigos, no solamente donde estamos parados, sino más allá de donde estamos, en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestra colonia, en Álvaro Obregón y hasta los últimos rincones del país de México. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos una vez más, Señor, por entender, Señor, que tu evangelio se tiene que entender hasta los últimos rincones, Señor. Padre, tú nos has llamado a nosotros para llevar ese mensaje, Señor. Llévanos a los hogares, a las familias, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que necesitan de tu presencia, Señor. Unifícales, fortaléceles, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva a esos hogares, a esas familias que necesitan de tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, el entendimiento, que sea el Espíritu Santo que nos dé las palabras adecuadas para edificarle, para fortalecerle y para que sientan el poder de Dios como así lo hemos sentido nosotros, Señor. Padre, si en algo te hemos fallado, perdónanos, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y que cada día, Señor,
tu Espíritu Santo nos motive, Señor, a cumplir la gran comisión. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano. Amén.